Recibir la gracia del Señor es más bonito cuando empezamos también a compartirla. De esto se va a tratar nuestro estudio de la escuela sabática de esta semana. Bienvenidos a El Repaso, un espacio dedicado al estudio y análisis de la escuela sabática. Qué gusto volvernos a reencontrar. Como siempre, mencionamos que estamos listos para iniciar con un nuevo análisis, un nuevo estudio de el repaso de la escuela sabática. Lecciones que extraemos de los estudios semanales para implementarlos en nuestra vida cotidiana y para que nuestros hábitos vayan cambiándose en pro de una íntima conexión con el Señor. Como siempre lo mencionamos, antes de iniciar entonces con el desglose del estudio de esta semana, vamos a pedir la dirección del Señor para iniciar entonces con el contenido de esta semana. Amantísimo Padre que estás en el cielo, estamos muy agradecidos por las bendiciones, por todas las protecciones que nos has dado. Ahora pedimos tu protección, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos bendiga y que podamos entonces hacer discípulos, no solamente para expandir el Evangelio, sino también para ganar almas, porque sin duda alguna el gozo de tu gracia se disfruta de una manera diferente cuando más personas conocen de ti. Ayúdanos entonces a cumplir con esta misión a través de este estudio y a implementar nuevas estrategias en nuestra vida cotidiana. En Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien amigos, estamos ya sobre el final de este estudio maravilloso del segundo trimestre del año 2026, lección número 12 que tiene por título Compártelo. Vamos a buscar a leer una definición acerca de lo que significa compartir. Ya de por sí sabemos o tenemos una idea de lo que puede significar esta palabra, una acción de distribuir, repartir, de lograr entonces un intercambio en cuanto a la división, ya sea de un contenido, de un bien, de un producto, pero esta definición es la que más me gustó. Hacer que otras personas participen de un espacio, en un espacio o de una experiencia. ¿Por qué entonces si nosotros conocemos el mensaje del Señor? ¿Por qué si nosotros como cristianos ya sabemos cómo es el mensaje, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que relacionarnos con el Señor? Nos quedamos entonces callados y no queremos que nadie más lo sepa. Aún hay mucha gente que desea conocer, aún hay mucha gente que no sabe realmente cómo conocer al Señor o cómo vivir esa experiencia. Bueno, es momento entonces de ir y hacer discípulos, de buscar herramientas nuevas para evangelizar, pero no evangelizar de esa manera en la que nosotros quizás estamos acostumbrados, de una manera práctica. Y de eso se va a tratar entonces nuestro video. Antes de seguir profundizando en el video, vamos a leer nuestro versículo que lo ubicamos ahí en Isaías 54 y dice lo siguiente: Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento alcanzado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Uno es un libro abierto. Uno es un libro abierto que cualquier persona puede leer. Llama la atención que a veces uno va a un kiosco, a un supermercado, a una tienda y va caminando y ve el periódico del día. Y lo que más llama la atención es el titular, el gran titular del día, acompañado como siempre de su hoja, perdón, de su foto, y allí hay personas que por sola curiosidad van caminando y pueden leerlo. Bueno, hagan de cuenta que nosotros somos ese titular, con esa foto a full color,
que llama la atención y las personas que nos rodean pueden saber de nosotros, ya sea de buena manera o de mala manera, a través de nuestras acciones. Eso es lo que Isaías dice en ese versículo 54, y lo que la lección también nos está mencionando durante toda esta semana es que el mensaje que ya nosotros conocemos y que empezamos ese proceso de crecimiento, de relacionamiento con Dios, no es para que nosotros nos lo quedemos, no es para que se mantenga guardado en secreto, quizás a veces compartirlo con unos pocos familiares, es para que lo compartamos con amigos, es para que lo compartamos con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio, y que podamos nosotros entonces ampliar esa red para que más personas puedan vivir de la experiencia de Cristo Jesús. Una de las cosas que a uno siempre le da miedo, por lo menos a mí, no sé si a ustedes tienen esa duda o ese temor, es cuando hacemos las cuadrillas para ir a hacer obra misionera. Y nos dividimos allí rápidamente los puntos que hacer. Tú vas a orar, tú tocas la puerta, tú entregas el libro y ese primer contacto da miedo para las personas que no estamos quizás acostumbradas o que nos cuesta dar ese primer paso. Pero la lección en esta semana nos habla de algo más práctico y nos menciona que el verdadero testimonio es simplemente el resultado de lo que Dios ya ha hecho por nosotros y cómo nuestra vida se desarrolla basado entonces en ese resultado. ¿Qué quiere decir? Que no hace falta tocar una puerta, cantar, orar y mencionar que venimos de una iglesia a un lugar en específico. Porque el día a día en un trabajo, en una universidad, en una escuela, en un lugar social, va a hacer que las personas te conozcan directa e indirectamente. Una de las cosas que yo siempre hago cuando llego a mi trabajo, a pesar de que soy una persona callada, que poco habla allí en mi círculo de trabajo, pero lo que siempre digo, buenos días, ¿cómo están? Y ya ahí genera un quiebre para eh, finalmente enlazar la interacción. Siempre hay personas que mencionan gracias a Dios o por la gracia de Dios estoy bien. Es decir, personas que ya te van dejando algunos hilitos de quién tú eres, de cómo nosotros podemos hacer. Yo recuerdo un día estaba caminando para un trabajo que tenía y el bus me dejaba bastante lejos y me tocaba caminar y, y un día se para un camionero en un camión bien alto, y me dice, joven, Dios te bendiga, y me da un libro, y era de la iglesia adventista, y yo empiezo a hacerle señas y le digo, yo también soy adventista, y gracias por este mensaje. Gracias porque a pesar de que tú estás haciendo tu labor de trabajar, siempre hay algo que hacer por allí, repartir un librito, hacer una cosa. Pero si no tenemos estos recursos, pues vamos a lo práctico. Lo práctico es el día a día hablar con los compañeros, el día a día mostrarles, el día a día dejarles saber de que todo lo que nosotros tenemos y vamos obteniendo en esta vida es por la gracia del Señor. De que todo lo que nosotros, digamos, nuestros planes, nuestras actividades, nuestras acciones, todo lo relacionado a nuestra vida es gracias al Señor. De tal forma que ya nuestra vida es un testimonio andante y somos entonces como el ejemplo del periódico con la fotografía, ese gran titular, somos así, llamamos la atención por cómo comemos, por cómo nos vestimos, por cómo hablamos, por lo que pensamos, por las frases que decimos, de tal manera que esto a nosotros nos va a dejar la posibilidad simple y sencillamente de poder dar un mejor testimonio y dar una mejor oportunidad para relacionarnos y compartir el mensaje. Y hablando de compartir, quiero mencionar que descargué una aplicación que diariamente me envía
versículo diario y estamos estudiando de esa manera un versículo diario también. Entonces, al descargarla, esta semana me apareció Primera de Juan 2:6 y dice lo siguiente: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y eso me quedó reflexionando durante toda la semana y me puse a pensar si realmente yo estoy reflejando ese carácter de Jesús acá en la tierra y qué es lo que yo tengo que mejorar. Esa es una pregunta también para que nosotros nos las hagamos y de esta manera nosotros también completar con esa parte de la misión del testimonio. A veces, a pesar entonces de que saludamos todos los días, de que mencionamos esas frasecitas de por la gracia de Dios, gracias a Dios estoy bien, Dios me dio la oportunidad, a pesar de todo eso, no porque nosotros entonces tengamos esto ya en nuestra rutina, quiere decir que no nos vamos a cansar. Por el contrario, hay veces que quizás la maldad nos va enfriando nuestros corazones, como lo he mencionado también en videos anteriores, y esto nos puede derivar quizás en una desmotivación notoria. Pero fíjense, Jesús también sintió cansancio, Jesús también sentía ese agotamiento y alguna vez quizás muchas preguntas o muchas personas pueden hacer preguntas de cómo Jesús sacaba esa motivación para seguir trabajando, para seguir sanando, consolando, predicar, enseñar y el día a día, que si a eso se le sumaba ese peregrinaje por las regiones que tenía que caminar, la falta de recursos, etcétera. Bueno, Jesús no pensaba en el día a día, porque cada día tiene su afán, número uno. Número dos, no pensaba en la carencia de los recursos, sino pensaba en la felicidad y en el amor. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Esa tiene que ser nuestro motor, nuestra motivación y pensar que el día de hoy hago feliz a una persona, complazco a alguien y mañana veremos qué pasa. Esto lo que nos indica es vivir el día a día con tranquilidad, ya sea con escasez o en abundancia, como también lo dice Pablo, agradecer al Señor y que sea el amor que nos motive y nos ayude a seguir compartiendo el mensaje y también hacer el bien hacia las demás personas. Que eso sea lo que nos impulse entonces a sentir la obtención y la ampliación de más almas para el Señor. Sin duda alguna es un gran consejo que la lección nos entrega durante esta semana y es algo práctico que nosotros podemos hacer. Ya tenemos dos cosas prácticas: el testimonio a través de nuestra cotidianidad en nuestras vidas, el amor como principal motivación para seguir compartiendo el mensaje y como número tres, el consejo que sin duda alguna la iglesia siempre nos recalca, los pastores siempre nos recalcan y nosotros a veces fallamos. No quiero ser autocrítico o enfocarme en lo malo, pero sí siento que a veces cuando llega una persona nueva a la iglesia, caemos allí como pirañas, como buitres, y a veces espantamos a las personas. A veces entonces las terminamos ahuyentando porque presentamos primero nuestra falta o nuestro interés más en la iglesia, lo termina entonces eh, por poner a un costado en vez de presentarle ese amor de Jesús y esas características que hacen que uno como cristiano se envuelva en el ministerio. Y es entonces la presentación del evangelismo por amistad. Una de los ejemplos y de los consejos que nos dan esta semana es sencillamente hacernos amigos de las personas, conocer sus necesidades, tratar de suplirlas y a través entonces de nuestras acciones, de nuestro carácter, de cómo nosotros, motivados por el amor, suplimos las necesidades del prójimo, esa persona pueda conocer a Jesús. Tarde que temprano sí va a suceder. Va a suceder que alguien pregunte, que alguien tenga esa curiosidad de saber por qué nosotros somos así. Y ese es el momento en el que Jesús es presentado. Pero previamente,
Jesús ya fue presentado a través de nuestro carácter, de nuestras acciones y de nuestra calidez humana. De tal manera entonces que estos tres consejos que nos da la lección nos ayudarán a compartir más el mensaje, a establecernos, ampliar nuestro círculo. Y si por alguna u otra razón estamos en un país donde no se habla el idioma original, nos cuesta relacionarnos, nos cuesta quizás interactuar con los vecinos, no estamos en actividades sociales como un gimnasio, como una actividad deportiva o musical, eh, vamos hacia las redes sociales. Que las redes sociales también sean un reflejo de lo que nuestro carácter es. Compartir mensajes bíblicos, compartir mensajes de ayuda, escribir posts o comentarios en publicaciones de personas, dejándoles saber que estamos con ellas en su dolor, en su agonía o en su tristeza, y que el Señor es quien tiene la fortaleza y la capacidad de cambiar su vida. No hay excusa para no hacer el evangelismo, y no solamente el evangelismo, sino también tratar entonces de hacer nuevos discípulos, ampliar la red, y como vuelvo y repito, no nos quedemos con lo que ya nosotros sabemos, sino compartámoslo a las demás personas. Este es el consejo que, digamos, quisiera compartir en este video, que podamos entonces ampliar nuestra red y que más personas conozcan de Jesús a través de nosotros, a través de nuestras acciones y a través de nuestro carácter. Y ya con este último comentario, como siempre, pedirles que nos ayuden a distribuir estos videos, que más personas puedan conocer de la escuela sabática, que presenta a Jesús, que presenta también nuevos hábitos y que presenta también una manera para relacionarnos más con el Señor, y así nosotros entonces crecer espiritualmente. Me despido no sin antes mencionarles que tengan un feliz día de preparación, un feliz sábado. Si el Señor así lo quiere, nos vamos a estar reencontrando la próxima semana. Saludos, bendiciones, y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.